Muchas gracias, Miguel. Además, en breve tendremos que disculpar a Miguel, que tiene que salir de viaje, pero no me resisto, antes de que te vayas, a realizarte un par de preguntas rápidas porque tienen que ver mucho del público con tu intervención. Y la primera plantea que una empresa que se abre un espacio público como una red social, si no corre también el riesgo, al abrir una nueva vía, de que miles de personas la critiquen. El riesgo lo corres gestiones o no gestiones las redes sociales. Yo diría que corres mucho más riesgo si no lo gestionas. Las redes sociales están ahí y pueden criticarte, tengas o no tengas un perfil. Y de hecho lo hacen. Cualquiera de vosotros puede comprobar y hacer una búsqueda simple con su marca, con su empresa, a ver qué se dice y seguramente encontraréis que la gente está hablando. Ahora bien, sabiendo que eso sucede, sería de tontos no gestionarlo, ¿no? Por eso creo que no queda más remedio que hacerlo. Y la otra cuestión que me gustaría plantearte, que te plantean, es si no es más eficaz un buen departamento comercial que un buen departamento de comunicación. Esto lo oímos mucho en comunicación. Bueno, sí, creo que los dos departamentos son necesarios, cada uno tiene su función y creo que son mucho más eficaces ambos si trabajan alineados. Y, en fin, es como yo lo veo. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Yo la siguiente cuestión me gustaría planteársela a Patricia. Y la cuestión apunta a si la comunicación si es una herramienta que solo sirve para empresas industriales o si también, lo digo por el sentido que también compañías como Simple también trabajan con muchas industrias. Si solo sirve para empresas industriales o si no sirve, si solo sirve para empresas que trabajan para públicos comerciales o si también puede ser útil, y esa es la duda y la pregunta, para empresas industriales. Sí, la comunicación interna es útil en cualquier empresa. La comunicación interna al final se trata de transmitir a las personas cuál es la filosofía de nuestra empresa, cuáles son los objetivos y conseguir alinearlas en esa dirección que buscamos. Al final cualquier empresa puede hacer de la comunicación interna una aliada, independientemente de cuál sea su negocio, por supuesto. Y en esta línea, para Natalia, te ha tocado, plantean cómo puede, que es una duda también muy recurrente, cómo puede una pequeña empresa trabajar la comunicación. ¿Qué sugerencia harías? Bueno, a través de mucha creatividad, creo que también, como decía el profesor Nueno esta tarde, las redes sociales nos abren, y el mundo digital en general, no solamente las redes sociales, sino Internet, nos abren una vía para que todas las empresas, pequeñas o grandes, puedan tener acceso a una comunicación y una publicidad a unos costes muy escalables, ¿no? En función de cuál es su volumen y cuáles son sus objetivos. Y luego también, al fin y al cabo, la creatividad y el ingenio es la mejor forma de comunicación y de publicidad. Por ejemplo, nosotros, aunque tengamos medios generales y tengamos campañas que afectan a todas las tiendas, o sea, la técnica del retailer de toda la vida, boutique a boutique, ¿sabes? O sea, tienda a tienda, que se hace estas publicidades cruzadas, tal, no dejan de perder efectividad. Con lo cual hay que combinar la gran escala con la pequeñita escala, ¿no? Y eso le da posibilidades a todo el que tenga creatividad e ingenio, que es la mejor recomendación. Para Patricia, también otra cuestión, además ya que está en los ámbitos de la comunicación, en las tripas de la empresa, se plantea por qué es importante que los consumidores conozcan las empresas más allá de los productos que les venden. Bueno, me parece, yo creo que es algo fundamental, sobre todo porque al final los consumidores se mueven por el producto, pero se mueven también por un factor emocional muy importante. Entonces, si conseguimos transmitir a esos consumidores, a esos clientes, todo lo que hay detrás de una empresa, todo ese valor de las personas y de todo lo que constituye una empresa, yo creo que el vínculo emocional va a ser mucho más fuerte y los clientes nos van a elegir seguro. Y una última cuestión, y ya concluimos la sesión de esta tarde, para Natalia, sería si entienden las empresas la comunicación externa más allá de la publicidad dirigida a la venta. Sí, y Imaginario en eso es un ejemplo, ¿no? Como he intentado explicaros, nosotros hemos creado un modelo de comunicación propio basado en nuestros propios medios. Entonces, desde el primer día que se abrió la primera tienda,
con unos sistemas muy rudimentarios entonces, pero se empezó a coger la dirección, por ejemplo, de los clientes con la fecha de nacimiento de sus hijos y se les empezó a mandar una felicitación de cumpleaños cuando cumplían los años. Esto hace 20 años, hoy en día no tiene ningún mérito, ¿no? Pero hace 20 años sí que lo tenía. Y eso ha sido clave del éxito en el sentido de que el gasto en publicidad es mucho más rentable porque al final hay una mayor afinidad y estás consiguiendo que el impacto sea con un retorno al poder segmentar y dirigirte a los clientes que realmente están interesados y a la vez utilizar las tiendas como centros de comunicación, publicidad, captación, ¿no? Con lo cual, complementando bien los medios a disposición de las empresas, se puede hacer publicidad y comunicación sin utilizar siempre los medios convencionales. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por demostrarnos que la comunicación innova, que la innovación también comunica. Con lo cual, muchas gracias, enhorabuena y hasta otra ocasión. Gracias.